Mi comentario del día de hoy, 5 de enero del 2024, es para resaltar la decrepitud en que se está colocando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el nombramiento a modo que hizo López a favor de una señora Lenia Batres, que por cierto estuvo incluida en todos los noticiarios del país respecto al cobro que le hizo su casera para que le pagara más de un año de rentas. Y la señora, de manera corriente, ordinaria, vulgar, se peleó con la casera, y de ello hay un video que ha causado vergüenza entre todos los mexicanos por la baja calidad moral de esta señora. Pero bueno, López la nombró porque el Senado negó su nombramiento, y constitucionalmente, en los términos del artículo 89, al haber sido repudiada por el Senado, por inepta, por inculta, por vulgar, pues López tenía el derecho de nombrarla. Y esta señora ha demostrado ser la más abyecta, la más arrastrada y lambiscona de López, y eso denigra al Poder Judicial de la Federación, pues no es más que una ministra a modo, una ministra que está cargada hacia López y que por tanto es parcial, y en esas condiciones no es o no va a ser una funcionaria, en primera, que tenga capacidad, que tenga siquiera cultura, que es una burra, y por otro lado que no tenga independencia, que es un requisito fundamental del Poder Judicial de la Federación, la autonomía y la independencia. Pues bien, esta señora llegó a la Suprema Corte a decir puras sandeces, y al ser cuestionado López por otro palero, un Hans Salazar, que es el palero principal de López, al que le dan las preguntas a modo para que López se luzca, le dijo al presidente que qué opinaba de que a esa señora Lenia Batres ya la conocen como la ministra del pueblo, y que qué opinaba de las reformas a la Constitución para hacer los nombramientos de ministros por medio de voto popular, entre otras cosas. Y López contestó pues que era bueno porque iba a servir al pueblo, y que era un símil de Pancho Villa, quien conocían como el revolucionario del pueblo, y que era importante que haya llegado esa señora porque los ministros están dictando sentencias a favor de los ricos y no del pueblo, y otra serie de estupideces como ya está impuesto López para marear a sus paleros, porque este señor es un narcisista, es un psicópata, quiere acabar con las instituciones y no le importa que se exhiba como un verdadero imbécil, tal como se acredita con el siguiente video. Vamos. Buenos días. Nos brincamos a él. Eso sí, sí, tenemos que, si nos alcanza, con las compañeras mujeres. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle qué opina sobre ya la protesta, la nueva ministra Lenia Batres. El día de ayer sus palabras retumbaron fuerte pues ya como ministra.
Entre otras cosas, dijo, si actuara como verdadero tribunal constitucional en sus resoluciones, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. Fue parte de lo que dijo el día de ayer. No sé si escuchó todo el discurso. ¿Qué opina ya de esta nueva encomienda que tiene la nueva ministra? Obviamente ha sido fuertemente atacada por la oposición. Yo quisiera preguntarle todo esto y cómo va la reforma, la iniciativa, sobre cuáles son los tiempos. Si ya lo ha estado planteando al respecto, presidente, sería mi primera pregunta. Gracias. Pues celebro que haya integrado Lenia Vargas a la Suprema Corte. Pues es una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia. Leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo. Me acordé que a Francisco Villa lo llamaban, bueno, el Centauro del Norte, pero también el revolucionario del pueblo, por su origen. Le sacaron a Lenia lo de un video, de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad. Y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia. Es, pues, una mamá, una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, pues sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias. No es de la élite, ya con eso vamos de gane. Creo que pues hay algunos que toda su carrera la hacen arriba, por las nubes, en la élite, en el pináculo, arriba. Ni voltean a ver al pueblo, ni a sus trabajadoras o trabajadores domésticos. Los tratan bien, no se comunican con ellos. Ellos son jefes, superiores, y se relacionan con los de arriba. Pues imagínense, alguien que imparte justicia, ¿para quién va a trabajar? Para los de arriba. Entonces, qué bueno que jueces, magistrados, ministros, pues, surjan del pueblo y defiendan a los ciudadanos. Me da mucho gusto eso. Y acerca de la iniciativa, pues ese es el propósito. Que la gente elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, para que se atienda a la gente. Es que no hace nada la Corte, el Poder Judicial, más que proteger a las minorías. Pero llevan décadas así, décadas, sobre todo a partir de la aplicación del modelo neoliberal o neoporfirista, a partir del 83, 36 años así, poco más, defendiendo a las empresas extranjeras, defendiendo a los potentados, atendiendo asuntos vinculados con herencias, pleitos de dinero, fiscales, protegiendo a evasores fiscales y también defendiendo a la delincuencia organizada por dinero, por corrupción. Entonces sí hace falta un cambio. Desde luego se requiere una reforma constitucional y si siguen bloqueando estas reformas los conservadores, pues se va a seguir con lo mismo. Sin embargo, hay la oportunidad, porque vienen elecciones, de que los ciudadanos decidan para que se pueda reformar la Constitución. Para reformar la Constitución se necesita mayoría calificada, no solo tener mayoría simple, no solo son 251 votos de los 500, no. Bueno, este señor no pasa de ser un naco vulgar, ordinario, de mal gusto, repugnante y además muy ignorante, porque este sujeto llega o lleva a tal cinismo y ello porque es un populista, de que es mejor que la señora haya demostrado haber tenido un pleito supuestamente con una vecina cuando fue con su casera, que le cobró un año de rentas que no paga la droguera, y lo negativo lo vuelve positivo.
dice que qué bueno porque eso surge ya del pueblo, como Francisco Villa, que era el revolucionario del pueblo, porque los ministros siempre se han caracterizado por defender a los de arriba y no hacer justicia al pueblo. Y una serie de verdaderos desaciertos, porque los ministros de la Corte, como el resto de los funcionarios, magistrados, tribunales colegiados, jueces de distrito, magistrados electorales, etcétera, tienden a impartir justicia, como lo señala el artículo 17 y 94 de la Constitución Federal. La justicia no es al capricho de ningún tirano, como en el caso de López. ¿Por qué? Porque la ley es la norma, no arbitraria ni caprichosa, para alcanzar el bien general, no para el provecho exclusivo de una persona o grupo de personas. Y lo que López quiere aparentar, que solamente su palabra es la ley y que de acuerdo a los disparates que él dice, tienen que acatarse y dejar de un lado la seriedad que debe de tener un verdadero presidente, porque este es un verdadero corriente vulgar, horroroso individuo, repugnante, porque además se burla de todo el pueblo de México, que piensa que vamos a creer sus estupideces y verdaderos desaciertos propios de un dictador, que eso es lo que López demuestra. Y bueno, para no salirme del tema, el asunto es que esta señora no reúne los requisitos para ser ministra de la Corte, pues no tiene buena fama pública. Ya López lo está confesando, que efectivamente tuvo un conflicto, una riña con la casera, más de un año de renta. ¿Qué se puede esperar de una ministra que no tiene buena fama pública, que es una droguera, que es una verdadera sinvergüenza? Y López premia la ineficiencia, la vulgaridad de sus paleros con darles cargos públicos, como lo hizo con Fayad y como lo ha hecho con mucha gente que los nombra embajadores, cónsules, y les da chamba a delincuentes como el señor Nache Ovalle, que desfalcó al Segalmés con más de 15,000 millones de pesos. Y así sucesivamente veremos que este gobierno está integrado por puro mediocre, corrupto, abusivo. Y para no desviarme del tema, la señora Batres tomó posesión del cargo de ministra el día 4, y en esa toma de posesión la señora quiso lucirse, pero demostró su verdadera ignorancia jurídica, porque habla de que deben de acabarse los privilegios, que porque el artículo 127 de la Constitución Federal, que fue reformado hace 14 años, o sea, en el 2010, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, que es lo que ha sostenido López y martillándolo. Y además quiso darle cátedra a los ministros, pero se exhibió lo burra que es, de que la ley es la que impera, porque dentro de las fuentes del derecho la ley es una de ellas y la jurisprudencia queda en segundo término, y que los criterios de la Corte son siempre apegarse a la jurisprudencia, mas no a la ley. Y está equivocado esta señora, porque es una zafia también. La Corte apega sus actos a la ley y desde luego a la norma constitucional, y los criterios jurisprudenciales son precisamente criterios que se han unificado al dictar resoluciones por los ministros, pero deben de apegar sus actos a la Constitución. Es mentira que los ministros en sus resoluciones no apeguen sus actos a la ley.
Pero bueno, para estar a tono con lo que estoy afirmando, me permito exhibir ahora las burradas de esta ignorante que está desprestigiando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser una vulgar pues persona que además es una droguera que no demuestra buena fama pública y además carece de una capacidad intelectual, ya no digamos jurídica, porque eso no tiene o no conoce ni la O por lo redondo, así. Se ha olvidado que vivimos en un país de tradición romano-germánica, es decir, de la familia del derecho continental, en la que la jerarquía de las fuentes del derecho es clara y siempre ha tenido preponderancia a la ley como manifestación de la voluntad general. La jurisprudencia es interpretación de la ley únicamente, no puede estar por encima de esta y menos de la propia Constitución. Se confunden quienes asumen que recientemente transitamos a una cultura jurídica distinta por la reforma constitucional de marzo de 2021. En realidad, lo único que se hizo con ese cambio fue simplificar requisitos para establecer jurisprudencia. Pero no hemos cambiado de cultura jurídica ni de familia del derecho. Tan es así que la jurisprudencia en nuestro país, incluso después de esa reforma y los constantes cambios legales, sigue siendo obligatoria únicamente para las autoridades jurisdiccionales. La jurisprudencia no goza de la característica de generalidad que sí poseen las leyes mexicanas. La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar vía acuerdos generales la impartición. Bueno, como no puedo escuchar estupideces, insensateces de esta burra, porque a mí me da vergüenza que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una mujer tan totalmente abyecta y arrastrada a López, porque a lo que va esta señora es a defender al gobierno de López, es a recibir instrucciones de López, no a ser una ministra independiente, autónoma y además con criterio propio, no el criterio que va a recibir de López. Y entre otras estupideces manifestó que nadie puede ganar más que el presidente de la República porque así lo señala el artículo 127. Y para demostrar que es una verdadera burra y que denigra con su presencia al máximo poder judicial de la Federación, que es la Suprema Corte, me permito rectificarle que en el mismo artículo 94 de la misma Constitución, además de establecer que el Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales colegiados, en tribunales electorales, en juzgados de distrito, etcétera, los emolumentos que los funcionarios reciban o el desempeño de su encargo no podrán ser disminuidos durante su citado encargo. O sea, que la misma Constitución en su artículo 94 señala que los sueldos o remuneraciones de los ministros de la Corte no pueden ser disminuidos, que es lo que aplicó la Corte en sus resoluciones cuando el Ejecutivo
quiso disminuir los sueldos a una remuneración inferior a la que él gana, que por cierto no pasa de 200,000 pesos la remuneración de un ministro. Y en esas condiciones no es inconstitucional que los ministros estén ganando poco más que el presidente de la República, porque están amparados en el mismo artículo 94. Lo que pasa es que esta zafia no conoce la Constitución. Les recomiendo que analice el artículo 94 y que se lo aprenda, porque mientras López le siga dando instrucciones, le va a contagiar más lo pendejo. Así es que lo digo en esos términos irónicos y además hirientes, porque tanto el presidente como esta burra nos están exhibiendo, nos están avergonzando ante la opinión pública nacional de la gente pensante y además a nivel mundial, porque López lo que quiere es imponer una dictadura y son los principios del fin de las instituciones lo que está haciendo, y eso no lo ve la gente palera de López, como palera es esta señora. Pues bien, y aquí termino. El objeto de este video es externar mi opinión que la señora Lenia Batres fue únicamente a desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Gracias.